Entre México y Estados Unidos hay dos visiones de un mismo problema, dos visiones diferentes. El problema es el narcotráfico. En México hoy lo trivializaron. Chiapas espera, Sinaloa arde y Washington acaba de llamar cómplice al gobierno de México. El director de la DEA, Terry Cole, dijo esta semana que entre los cárteles mexicanos y el gobierno de Claudia Sheinbaum existe una conexión mortal, que son lo mismo. Y Sheinbaum, en su conferencia matutina, se lo devolvió con una frase que ya corre como pólvora, que la DEA tiene mucho trabajo pendiente dentro de su propio país. Parece un cruce de declaraciones más entre dos gobiernos que llevan meses tensos. Pero detrás de esa frase hay un funcionario acusado de recibir sobornos del Chapo, un gobernador que sigue en el limbo desde mayo y dos cárteles que Estados Unidos acaba de declarar oficialmente terroristas. Lo que se dijo esta semana en Florida y en Palacio Nacional no es un simple cruce de acusaciones, es la fotografía más clara hasta ahora de hacia dónde va la relación entre los dos países en materia de seguridad. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Vayamos al origen exacto de la frase. El lunes, en Orlando, Florida, Terry Cole subió al escenario de la cumbre Fentanyl Free America y soltó la frase que iba a incendiar todo, que la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores y lavadores de dinero es la prioridad número 1 de la DEA y que esa prioridad incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son lo mismo, dijo, no aliados, no cómplices ocasionales, lo mismo. Es una acusación de una gravedad que pocas veces se pronuncia en voz tan alta y desde un cargo tan alto. No es un analista en un podcast ni un excongresista opinando en redes. Es el director de la agencia antidrogas más poderosa del planeta, hablando en un evento oficial, con micrófono, delante de cámaras. El gobierno mexicano no tardó en reaccionar. El martes por la tarde, el Gabinete de Seguridad, firmado por Sedena, Semar, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sacó un comunicado fechado el 14 de julio de 2026, rechazando la declaración de Cole. La dijeron sin sustento y sin correspondencia con los resultados, que según ellos sí son públicos y verificables. Pero el golpe de verdad llegó al día siguiente, el miércoles, cuando Sheinbaum tomó la palabra desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Ahí fue donde soltó la frase que ya es meme, cita y titular al mismo tiempo. Que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos, que normalmente dedica su esfuerzo fuera del país y que debería estar dedicada primero a resolver lo que pasa dentro de su propia casa. No se quedó ahí, la presidenta fue más lejos y calificó la declaración de Cole como muy desafortunada y remató que le parece más una declaración política que una declaración con sustento, que no tiene ningún fundamento. Y aquí viene el dato que le da mordida a su respuesta. La declaración de Cole llegó justo el mismo día en que el gobierno mexicano presentaba cifras de una caída del 48% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Según esas cifras, eso equivale a 41 homicidios menos por día en todo el país. Sheinbaum no dejó pasar la coincidencia de fechas. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido, y es la que realmente sostiene esta historia. ¿En qué se basa Cole para decir algo tan fuerte? Porque una acusación así, viniendo de quien viene, no nace de la nada. La respuesta hay que buscarla meses atrás, en un episodio que sacudió a Morena desde sus cimientos, el caso de Rubén Rocha Moya. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública una acusación que no tenía precedente. El gobernador en funciones de Sinaloa, señalado junto con otras 9 personas, funcionarios y exfuncionarios vinculados a seguridad, procuración de justicia y cargos políticos del Estado, por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Entre los otros nombrados están el senador Enrique Insunza Cázares y el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La acusación no es ambigua. El documento sostiene que Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa, que colocó a funcionarios alineados con el grupo en puestos clave de seguridad estatal y municipal, y que esos mismos funcionarios protegieron después las operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Según el expediente, los Chapitos habrían respaldado a Rocha desde que era candidato a gobernador en 2021, y él, a cambio, habría prometido apoyo a cambio de dinero. Si es hallado culpable, Rocha Moya enfrenta una pena que va de 40 años de prisión a cadena perpetua. ¿Y de dónde salió esa acusación tan específica?
de los propios hijos del Chapo Guzmán. Ovidio y Joaquín Guzmán López, hoy testigos colaboradores de la justicia estadounidense, son quienes habrían señalado directamente a Rocha Moya como beneficiario de sobornos. No es una transferencia bancaria rastreada ni un testigo casual, es el testimonio oral de los chapitos, y en tribunales de Estados Unidos ese tipo de testimonio pesa, y pesa mucho. Rocha Moya rechazó la acusación de inmediato en un mensaje en X, calificándola de ataque contra el movimiento de la Cuarta Transformación y asegurando que carece de veracidad. La noche del 1 de mayo pidió licencia al cargo. Días después, el alcalde de Culiacán hizo lo mismo. En menos de una semana, el aparato político que Rocha había construido en Sinaloa quedó desarticulado. Pero aquí hay algo que pocos analistas cuentan completo. La posición del propio gobierno mexicano fue, desde el primer día, de defensa condicionada. Sheinbaum sostuvo públicamente que no iba a cubrir a nadie, pero exigió pruebas. Y semanas después, en su comparecencia como testigo ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, el propio Rocha se declaró inocente y dijo confiar en la justicia mexicana, mientras se deshacía en elogios hacia la presidenta, a quien describió como una líder que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por la soberanía nacional. Ahí está el primer bucle que hay que cerrar. ¿Qué pasó con la solicitud de extradición? La Fiscalía General de la República recibió los oficios de detención provisional, pero hasta ahora ha sostenido, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que Estados Unidos no ha entregado pruebas suficientes para justificar la medida. La SRE incluso hizo públicos, el 8 de julio de 2026, los documentos diplomáticos relacionados con el caso, un oficio de extrañamiento hacia la embajada estadounidense, después de que se filtrara que esas comunicaciones habían sido reservadas por 5 años. México le pidió a Washington que respetara la confidencialidad del proceso. Rocha, mientras tanto, sigue en licencia, sin extradición, sin sentencia y sin haber sido formalmente procesado en territorio mexicano. Analistas en seguridad como David Saucedo han planteado una lectura incómoda, que hay un discurso público de defensa de la soberanía, mientras en los hechos el gobierno habría operado para lograr la salida de Rocha y del alcalde de Culiacán. Es una interpretación, no un hecho confirmado, pero explica por qué Washington, y en concreto la DEA, siguen presionando. Para ellos, el caso Rocha no está cerrado ni resuelto, está congelado, y aquí es donde el bucle se conecta con la frase de Terry Cole. Porque cuando él habla de conexión mortal y dice que cárteles y gobiernos son lo mismo, no está hablando en abstracto, está hablando con el caso Rocha todavía sin resolución sobre la mesa, con un gobernador señalado por narcotráfico que sigue sin ser extraditado ni sentenciado, casi 3 meses después de la acusación. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora conecta todo, el pasado con el presente, y explica por qué Sheinbaum reaccionó con tanta dureza. Porque Rocha Moya no es el primer funcionario mexicano de alto nivel señalado por vínculos con el narcotráfico en cortes estadounidenses. Y aquí Sheinbaum, en su propia respuesta a Cole, jugó una carta que no es casual. Recordó el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos. El caso García Luna es, hasta hoy, la condena más contundente y de más alto perfil que Estados Unidos ha logrado contra un funcionario mexicano por vínculos con el crimen organizado. Fue declarado culpable en febrero de 2023 de 5 cargos, incluyendo narcotráfico y colaboración con el cártel de Sinaloa. En octubre de 2024, el juez Brian Cogan le impuso una condena de 38 años de prisión y una multa de $2 millones. El fiscal que llevó el caso llegó a atribuirle la importación de más de 1 millón de kilogramos de estupefacientes desde México. ¿Y en qué punto está ese proceso hoy, en julio de 2026? Aquí es donde muchos guiones se quedan atrás, contando el caso como si acabara de pasar. No es así. García Luna apeló su condena en diciembre de 2025, con un documento de 78 páginas y miles de anexos, alegando testimonios falsos de testigos clave, ocultamiento de pruebas exculpatorias y una sentencia desproporcionada. Su defensa argumenta que el juicio quedó irremediablemente contaminado. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia respondió formalmente pidiendo a la Corte que rechace la apelación y ratifique la condena, sosteniendo que las pruebas presentadas en un juicio de 5 semanas demostraron, más allá de toda duda razonable, que García Luna era un funcionario corrupto que aceptó sobornos millonarios. Hoy, mientras Sheinbaum lo cita como ejemplo, García Luna sigue preso en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, con una resolución sobre su apelación que podría tardar todavía meses. Y hay otro dato que rara vez se cuenta.
En mayo de 2026, un tribunal de Miami emitió una sentencia civil por $578,5 millones contra la familia Weinberg y empresas vinculadas al esquema de corrupción de García Luna, sumándose a una resolución previa de mayo de 2025 por más de $2,448 millones. En total, las sentencias derivadas de este caso ya superan los $3,067 millones que México busca recuperar. ¿Por qué le importa tanto a Sheinbaum mencionar a García Luna en medio de esta pelea con la DEA? Porque su argumento central es este. Dice que si hubiera colusión real entre el gobierno actual y el narcotráfico, los homicidios estarían subiendo, no bajando. Y pone como contraejemplo el sexenio de Calderón, cuando según ella, sí existió esa relación entre funcionarios de alto nivel y el crimen organizado, y eso se tradujo en un incremento sostenido de homicidios dolosos. No podría haber disminución de delitos si un gobierno estuviera vinculado con algún grupo criminal. Es una contradicción, dijo textualmente en su conferencia. Es un argumento con lógica, pero también con un punto ciego que ningún noticiero está señalando. La reducción de homicidios que presume el gobierno no se ha desglosado por entidad federativa ni por tipo de delito específico, según el propio comunicado del Gabinete de Seguridad. Las cifras existen, sí. 59,582 personas detenidas desde el inicio de la administración hasta el 30 de junio de 2026. 31,366 armas decomisadas, 498 toneladas de droga aseguradas, más de 2,363 kilogramos de fentanilo y 5,546,100 pastillas de la misma sustancia incautadas y 2,627 laboratorios clandestinos desmantelados. Son números reales, verificables, presentados oficialmente, pero un descenso en homicidios no descarta por sí solo que existan vínculos puntuales entre autoridades locales y el crimen organizado, como el propio caso Rocha demuestra que Estados Unidos sostiene que ocurrió en Sinaloa. ¿Y qué hay del contexto internacional que rodea esta pelea de declaraciones? Aquí está el giro que pocos conectan. El mismo miércoles que Sheinbaum respondía a Cole, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, designó al Cártel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Con esta decisión, Washington ya tiene 6 cárteles mexicanos bajo esa categoría. Se suman al Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste y la Nueva Familia Michoacana. Esa designación no es simbólica. Implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y abre la puerta a consecuencias legales para cualquier persona o empresa que mantenga relación con esos grupos. Y hay un matiz técnico que la mayoría de los canales omite. Por ahora, es solo el Tesoro quien los cataloga así. Falta que el Departamento de Estado los declare formalmente organización terrorista extranjera bajo esa figura legal específica, la que sí abriría la puerta, en teoría, a acciones incluso militares por parte de Fuerzas Armadas o agencias estadounidenses. Todavía no se ha llegado a ese punto. Pero la intención de escalar la presión es evidente, y sucede exactamente el mismo día en que la DEA acusa al gobierno mexicano de ser, literalmente, la misma cosa que los cárteles. ¿Casualidad de calendario o presión coordinada entre agencias estadounidenses? No hay ninguna declaración oficial que confirme una estrategia conjunta entre el Tesoro y la DEA para esa fecha específica. Lo que sí es un hecho verificable es la simultaneidad, acusación verbal más contundente de la historia reciente contra el gobierno mexicano, el mismo día que la lista de cárteles terroristas se amplía a 6 organizaciones. Y todavía falta una pieza más en este rompecabezas. Este episodio no ocurre en el vacío. Las relaciones entre México y Estados Unidos llevan meses tensas por varios frentes al mismo tiempo. Uno de los más ásperos fue, precisamente, el de Sinaloa a finales de abril. Otro ha sido el manejo de información sensible entre agencias de ambos países, ilustrado con el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señalada por una conversación filtrada con presuntos agentes o intermediarios estadounidenses, algo que ella misma ha negado haber compartido de forma indebida. Sheinbaum ha salido públicamente a respaldarla. Cada uno de estos frentes por separado sería noticia de un día. Juntos dibujan un patrón, Estados Unidos endureciendo su discurso y sus herramientas legales contra el crimen organizado mexicano, mientras exige, sin pruebas públicas hasta ahora satisfactorias para México, que el gobierno de Sheinbaum entregue a funcionarios señalados. Y México respondiendo con cifras, con defensa de la soberanía y con una negativa rotunda a aceptar el señalamiento de complicidad estructural. Sheinbaum lo dijo con toda claridad en su conferencia: la disposición de México a fortalecer la cooperación bilateral se mantiene, pero bajo principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación.
No es una frase menor, es, en el fondo, la condición que México pone sobre la mesa. Cooperamos, pero no aceptamos que nos llamen lo mismo que a quienes combatimos. ¿Y qué es lo que de verdad está en juego aquí, más allá del cruce de declaraciones de esta semana? La respuesta es esta. La relación de seguridad entre las dos economías más integradas de América del Norte depende, en el fondo, de si Washington cree o no en los números que México presenta como prueba de resultados. Terry Cole no cree en ellos. Sheinbaum insiste en que esos números son la prueba de que no existe la conexión que él denuncia. Y mientras esa discusión de fondo sigue sin resolverse, hay un gobernador en licencia sin extraditar, un exsecretario de Seguridad Pública apelando una condena de 38 años y 6 cárteles mexicanos ya catalogados como amenazas terroristas por el país, que en el papel debería ser el principal socio comercial y de seguridad de México. Cole dijo que cárteles y gobierno son lo mismo. Sheinbaum le respondió que revise primero su propia casa. Ninguno de los dos cerró la discusión esta semana. Lo que sí quedó cerrado, con nombres, fechas y cifras verificables, es el terreno exacto donde se libra este pulso. Un caso judicial de Sinaloa sin resolver. Un exfuncionario condenado que sigue apelando desde una prisión de máxima seguridad. Y una lista de organizaciones terroristas que no deja de crecer. La próxima vez que alguien en Washington vuelva a usar la palabra conexión, ya sabrán exactamente de qué caso, de qué gobernador y de qué condena está hablando en realidad.